Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, ya como lo habíamos anunciado, está en el estudio con nosotros Ricardo Molina. Él es ministro de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo. Gracias por acompañarnos nuevamente. En la entrevista anterior quedaron muchas dudas, esperamos poder disiparlas en este espacio, pero hay un tema noticioso que nos ha cautivado a todos, no solamente a los venezolanos, sino en el mundo, y son las declaraciones que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. Él exhortaba a todos los mandatarios que estaban allí presentes a la necesidad de cambiar el sistema para preservar la humanidad. Tal vez los venezolanos no tenemos mucha conciencia en este sentido ecológico y quisiera que usted nos hablara sobre esto. Y de la mano de esa declaración también ha habido duras críticas. Están diciendo, el presidente está hablando de salvar el medio ambiente, de salvar el mundo, y recientemente en Venezuela se fusionó el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Vivienda. ¿Lo consideran esto una contradicción? Bueno, fíjense, primero que nada, la intervención del presidente Nicolás Maduro en ese ambiente en la ONU ante todos los presidentes de los diferentes gobiernos del mundo plantea la posición de Venezuela, la posición del pueblo venezolano que está establecida en nuestro Plan de la Patria, un plan que establece como un objetivo histórico la preservación del planeta para garantizar la supervivencia de la especie humana. Y todo lo que el presidente está planteando allá en la ONU va en ese sentido, en sincerar la posición de los países del mundo, sobre todo de los países industrializados, que son los principales culpables de que el deterioro climático haya llegado a donde ha llegado, ese cambio climático que está afectando producción de alimentos, está afectando la seguridad de las familias, está limitando la disponibilidad de agua potable, el consumo excesivo de energía que está promovido por ellos. Ahora nosotros estamos, tal cual como nos dejó nuestro comandante Chávez abierto el camino, nosotros estamos promoviendo que algo hay que hacer, pero de verdad, sin hipocresía, con sinceridad, y no continuar con un discurso sin actuación. Ahora el presidente Nicolás Maduro está promoviendo la construcción en la realidad de un concepto novedoso, un concepto que tiene pocos años, el ecosocialismo, que no es más que la utilización de nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades con un profundo respeto por la naturaleza. Eso está de acuerdo con la nueva visión para garantizar la permanencia de la especie humana en la Tierra. Ahora, eso se compagina, se debe leer muy bien la posición del presidente Nicolás Maduro con la posición que ha pretendido establecer el Ban Ki-moon, que es limitar las emisiones contaminantes en el mundo, pero sin diferenciar las responsabilidades. Usted está citando a Ban Ki-moon y precisamente en el marco de la inauguración de la 69ª Asamblea General de la ONU, él dice en su discurso que los líderes mundiales deben fomentar la esperanza entre tantas crisis y desastres naturales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, precisamente en Nueva York, atacaba lo que se denomina la economía verde y decía: suena contradictorio atacar la economía verde porque tiene un nombre tan llamativo, tan bonito, citando palabras del presidente Nicolás Maduro, que suena contradictorio, pero a la vez la economía verde procura un ataque hacia los países más pobres. Explique a los venezolanos en qué consiste la economía verde y cuál es la propuesta que lleva el Ejecutivo Nacional. Fíjense, la economía verde, la manera más sencilla de ilustrarla es que ese verde se refiere al color de los billetes de una moneda que tiene sus días contados. El dólar. Nosotros no podemos seguir estimulando la defensa de una estructura económica mundial para defender la moneda norteamericana. Eso es lo que significa la economía verde, en el fondo. Y además, como una herramienta de dominación, porque lo que se está pretendiendo con ese esquema de economía verde es obligar a los países que están en desarrollo a limitar el consumo energético, su consumo energético, para lograr la mejoría en las condiciones de vida de su población. Nosotros ponemos como ejemplo Estados Unidos y Haití. Digamos que ahora en esta cumbre de cambio climático se decidiera
la tesis que está promoviendo Ban Ki-moon y los países industrializados, reducir la cantidad de emisiones por igual. Y entonces decimos, ok, desde ahora reducimos a la mitad en los próximos 5 años. Los 3.000 kilovatios hora que consume un ciudadano promedio en el mundo debería bajar a 1.500 kilovatios hora. Pero las 11.000 kilovatios hora de un ciudadano estadounidense debería bajar a 5.500. Pero en Haití, el ciudadano que consume 100 kilovatios hora debería bajar a 50 kilovatios hora. Es decir, lo estamos condenando a que esté todavía más aún en situación de pobreza. A eso es a lo que se refiere el presidente Nicolás Maduro cuando nosotros promovemos el equilibrio en la responsabilidad, una responsabilidad compartida de acuerdo a las causas, a los orígenes de ese resultado. Los países industrializados no pueden condenar a los países en desarrollo a que limiten su desarrollo porque ellos contaminaron durante décadas el mundo. Tenemos que ver una manera mucho más racional, mucho más equilibrada de consumir energía, de generar emisiones contaminantes, pero cada quien asumiendo sus responsabilidades. Ahora no van a los países llamados del tercer mundo en vías de desarrollo que están procurando mejorar las condiciones de vida de su población, limitarlos, condenarlos a esas mejorías porque ellos contaminaron durante décadas todo el mundo. Entonces, esa visión de la economía verde lo que pretende en el fondo es una nueva herramienta de dominación. No progreses porque ya yo progresé lo suficiente, ahora no te dejo a ti progresar para yo poder mantener mi estatus de vida que tiene un consumo energético excesivo y que castiga al resto de la humanidad. Ministro, y en esa visión ecosocialista a la cual nos debemos acostumbrar los venezolanos por lo novísimo del término, en la práctica, ¿cómo se va a ejecutar? ¿De qué manera se va a crear más conciencia en los venezolanos para que se tenga esa visión ecológica? Y desde su espacio, desde el ministerio, ¿qué labores se están haciendo? Porque resulta también impactante cuando uno está entrando a Caracas desde el occidente y que va bajando en la autopista Vallecoche a la altura de Tazón, que está cerca un complejo de la Misión Gran Vivienda Venezuela, pero está colinda con un basurero que es impactante. Entonces nosotros decimos, ¿de qué manera en la práctica se va a evaluar el ecosocialismo y cómo lo va a promover desde su ministerio? Fíjate, lo primero, el presidente Nicolás Maduro nos ha instruido separar con mucha claridad cada uno de los ámbitos. Por eso, el Ministerio de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, que así es como se va a llamar, el presidente rotó los nombres y está de primero el ecosocialismo, de segundo el hábitat, que es sinónimo de ambiente, y de último vivienda, en ese orden. Jerarquizados diferentes. En ese orden. Ahora, desde ese ministerio, ahora nosotros tenemos un viceministerio específicamente para el tema agua, un viceministerio específicamente para el tema vivienda, otro viceministerio dedicado al tema de los desechos y los residuos. Exclusivamente en ese viceministerio, desde allí nosotros comenzamos a trabajar en la definición de políticas nacionales de manera muy científica para poder uniformar a nivel nacional, porque la competencia de recolección, tratamiento de desechos sólidos le corresponde a las alcaldías. Pero no puede ser que una alcaldía que tiene capacidades limitadas desarrolle metodologías eficientes. Desde ese viceministerio vamos a dictar lineamientos para que se desarrollen a nivel nacional. En el caso específico de la estación de transferencia de Las Mallas, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Alcaldía de Caracas, con la gobernación o la jefa de gobierno del Distrito Capital para buscar un sitio adecuado para donde trasladar este centro de transferencia, pero eso además tiene que ver con una racionalidad en el consumo, que no generemos tanta basura como estamos generando hasta ahora. Debemos atacarlo en toda la cadena. En la entrevista que nos dio hace pocos días nos presentaba un balance de la asignación de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Quisiera que a la fecha de hoy nos aclarara ciertas dudas que existen en el ambiente. ¿Estas viviendas que está otorgando el Estado son gratuitas? ¿Las personas a las que se les ha adjudicado deben pagarlas? ¿Cuál va a ser el mecanismo? No, no son gratuitas. Son viviendas que el comprador las debe pagar
y en función de su capacidad de pago. Ahora estamos saliendo de la etapa de atención a familias que estaban en condición de refugio y ahora están todas las familias que están adquiriendo viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, tienen que pagarla. Háblanos un poco acerca del encuentro que se va a llevar a cabo el 2 y el 4 de octubre. Fíjate, esto es un encuentro instruido por el presidente de la República, el Encuentro Internacional de Ingeniería y Arquitectura para el Vivir Bien. Nuevas maneras de gestionar, de construir con respeto al ambiente. En este espacio, allí en la Escuela Venezolana de Planificación, vamos a conocer todas las experiencias nacionales e internacionales. Ya tenemos confirmado asistencia de Brasil, de Argentina, de diferentes países y vamos a ver en esos 3 días con mucha intensidad experiencias que luego pretendemos escalar. Las mejores experiencias que encontremos en el mundo para seguir construyendo el bienestar de nuestras familias con respeto a nuestra naturaleza. Bueno, ministro, se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Ricardo Molina, ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, jerarquizado así. Correcto. Por haber estado con nosotros hoy en Muchísimas Entrevista gracias. Venevisión. Vamos a hacer una